¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a viernes 6 de octubre de 2023. Está Álvaro Oróstica, está Alberto Labé, Luis Felipe Mujica y Hola. también está con nosotros el ex director de la ANI, abogado Gonzalo Youssef, con quien vamos a conversar acerca de varias cosas. Recordemos que él además fue candidato a la Convención Constitucional, proceso constitucional anterior. Sobre eso también vamos a conversar con él. Así que bueno, pero también, por supuesto, saludamos a quienes nos escuchan todos los días en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Son en el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Estamos en YouTube para que se suscriba, si lo quiere hacer, y también este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que está en una campaña para colaboración, para ayuda, y sobre los detalles de cómo se puede colaborar, Álvaro Oróstica nos tiene los detalles. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿todo bien? Bueno, saludar también al tremendo panel que tenemos hoy día y a la gente que nos acompaña. Y si usted quiere aportar, como dice Felipe, estamos en campaña, es muy fácil. La coordinadora.cl es nuestra página web. Al momento de entrar, usted en la parte superior derecha de su pantalla encuentra la palabra Súmate. Haciendo clic, usted va a poder aportar desde los 1.000 pesos, 2.000 pesos. Si quiere aportar mucho más, nosotros vamos a estar más que agradecidos. Y si quiere saber lo que estamos haciendo, es muy fácil también. Nuestro Instagram es @la coordinadora CL. Así que, Felipe, yo te dejo. Que tengan un excelente programa. Gracias, querido Álvaro. Se integra también Gracias Álvaro, que esté muy bien. El Polo Moreno. Bueno, estamos con Gonzalo Youssef, vamos a conversar de varios temas, pero Gonzalo, te cuento que los días viernes en este programa, Luis Felipe Mujica, que es por lejos el más antiguo de este panel, no por la edad, no por la edad, sino que por Ya. digamos, por participación del programa, para aclararlo, porque varios agarran papa acá, es nuestro editor de las. Le pone color. Exacto, es nuestro editor de las noticias positivas, pero siempre vamos descolgando ahí, vamos opinando. Así que, Tocayo, usted con la palabra. Bueno, yo creo que hoy día es un momento bastante histórico porque habemos texto habemos. Ya terminó la emisión del primer texto que ahora va a la comisión de los expertos. Según Alberto Labé, no tiene nada experto, pero es comisión y que irá a revisar este cuento. Pero yo encuentro que hasta el momento lo que hemos podido ver es un texto bastante razonable. Obviamente no va a dejar contento a todos. Si lo deja contento a todos, eh, va a dejar un desastre a otro lado. Así que yo creo que va a cumplir lo suficientemente bien de dejar a nadie contento ni tampoco a nadie muy triste. Así que yo estoy muy esperanzado y creo que es una tremenda noticia que esta fase ha terminado y sin tanto escándalo, ni show, ni traje, ni rimbombante, qué sé yo. Así que espero que esa sobriedad se mantenga y que reine la cordura y que no la locura. Alberto, Polo, Bueno, Gonzalo, eh, algo que decir. Dame un segundo, Alberto. Me encantaría eso, partir con Gonzalo para que perfecto, me parece muy se bien. vaya integrando y todo. Para Gonzalo, que me vaya que. fogueando, porque veo que ustedes parecen ya una No, no. maquinita que funciona. Sí, pues Bueno, yo lo decía al principio en tu presentación, Gonzalo. Bueno, tú fuiste candidato a la convención constitucional, sí, al yo fui proceso ex constitucional fiscal, anterior. hasta más que ex director del ANI, también me gusta mencionarlo Está porque, bien. Está bien, mira, entonces, ¿cuál es tu percepción a propósito de lo que Luis Felipe Mujica dice que es este texto que primero fue acordado por el Comité de Expertos, que después llegó al Consejo Constitucional y que se presentaron, se votaron las enmiendas y ahora regresa un texto muy distinto al que el Comité de Expertos originalmente redactó para el trabajo del Consejo? ¿Cuál es tu opinión al respecto y sí, cómo mira, crees yo tú creo que que va a avanzar primero este proceso? vamos de lo más general a lo más particular. Yo creo que lo importante de todo este proceso es salir jugando de una situación, por lo menos desde mi perspectiva, muy perjudicial para el país, lo que fueron las revueltas del año 2019.
Entonces, creo yo que la Constitución o una nueva Constitución pudiera ser una manera de disminuir esa incertidumbre política generada por un ambiente que no se había vivido en el país quizás en mucho tiempo. Yo no creo que ni siquiera en la época del gobierno militar hubieran desórdenes y manifestaciones como las que vivimos el 2019. Entonces, creo yo que tiene un valor intrínseco llegar a un acuerdo, sea cual sea el contenido, digamos, partiendo de lo general. ¿Y por qué? Estamos, yo creo, no sé si se ha conversado en este programa, pero sin duda lo paupérrimo de la situación económica exige una mayor responsabilidad de los actores políticos. Que los actores políticos aparezcan llegando a un acuerdo en algo tan básico como una constitución es un plus como país, sin perjuicio de que es importante que además eso vaya aparejado de un clima de paz social. Pero yo creo que en general que el proceso constituyente y la constitución termine en buen término es algo beneficioso para el país. Respecto del texto mismo, lo que dice, lo que no dice, yo creo que lo importante de las constituciones es que sean textos abstractos, que en definitiva la discusión política misma, por ejemplo, el tema del aborto, quizás el más conflictivo de todo. Bueno, lo que la Constitución no está hecha para zanjar de manera definitiva las grandes polémicas que tienen las sociedades modernas. Entonces, lo razonable parece dejar la norma lo suficientemente abstracta para que las posturas razonables se manifiesten de manera legal y discutan en el Parlamento, obviamente con límites. Nadie va a proponer un aborto, no sé, a las 9 meses o a los 7 meses, y por otro lado nadie va a proponer que no se puedan tener, no sé, relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos. Entonces, hay límites racionales, pero esos límites y de discusión política los tienen que fijar, en definitiva, creo yo, los legisladores. Entonces, la norma técnicamente tiene que ser abstracta, y siendo abstracta permite contener posturas razonables y válidas. No se puede pretender a partir de la discusión constitucional zanjar por siempre un problema. Yo me imaginaba, no sé, se aprueba una norma en contra de manera definitiva del aborto, o viceversa, se aprueba una norma en favor del aborto, no sé, en 10 causales. ¿Eso va a significar que los actores políticos van a dejar de discutir el tema? Obvio que no, lo van a seguir discutiendo y van a proponer una reforma constitucional en 2 años más. Entonces, intentar como poner un punto final es una ingenuidad también. Entonces, hay que estarse a lo más razonable, y lo más razonable es tener un texto abstracto que, como decían aquí ustedes, deje contento a todos, y dar una señal política. Si esto al final es política, si las constituciones pueden decir que todos los hombres nacen libres e iguales, como lo decía o lo dice nuestra actual constitución, seguramente la próxima va a decir lo mismo, que todos los hombres nacen libres e iguales, pero yo les aseguro que hay hombres que nacen con más libres que otros, digamos, y con más igualdad. Entonces, los textos de las constituciones hay que entenderlos como declaraciones formales. No vamos a solucionar el problema de la salud en la constitución, la vamos a solucionar con hospitales. Entonces, esa locura del proceso constitucional anterior de querer solucionar los problemas del país a través de un texto constitucional también está dejada de lado. Y eso abre espacio a que las personas razonables, que digamos pueden ir en este país, no sé, desde algunos del Partido Socialista o del PPD, pasando por Amarillo, pasando por Demócrata, pasando por la gente de Chile Vamos, incluyendo a republicanos, se pongan de acuerdo políticamente en apoyar el proceso. Que un gobierno que ve que no ha hecho nada, que está débil, bueno, también se ponga en campaña. Entonces yo creo que la solución ya dejó de ser técnica, es política. Sí, Alberto, Luis Felipe Polo, por favor. Ok, oye, Polo, ¿cómo estáis? Oh, buenos días. Oye, a ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Gonzalo, sin perjuicio, y Luis Felipe algo dijo también, sin perjuicio que una constitución jamás va a dejar contento a todos, a lo más posible, a las más grandes mayorías, por un lado. Por otro lado, con respecto al tema del aborto, yo creo que está mal incluso conceptualizado. Yo creo que no, el tema no es el tema del aborto. El tema es el tema de la vida, el tema del derecho a la vida. Y yo creo que la Constitución debe proteger la vida del ser humano. Y la vida del ser humano, ahí podrá haber, hay discusiones incluso hasta médicas, desde cuándo ese es ser humano, ¿no es cierto?
pero si uno llega al convencimiento, y para mí por lo menos, y claro, yo no soy nadie para pedir una constitución, para mí, salvo con el de ser parte dentro del todo, ¿no es cierto? Para mí, al menos desde el momento de la concepción, es tan ser humano como a los 9 meses, Estoy un totalmente de feto, acuerdo contigo, un Alberto, ¿ah? No, embrión, por favor, no ¿no es se vaya a cierto? creer lo Exacto, sí, contrario, no, de digámosle. acuerdo. No, De si no estoy, fondo, no, yo no, estoy yo estoy, totalmente de acuerdo y soy no estoy discutiendo detractor del contigo. aborto. Lo que quiero Lógico. decir es otra Entonces, cosa en el por eso. sentido. Sí. Por lo mismo, pero a lo que voy, Gonzalo, es que aún hoy día, estando protegida la vida del que está por nacer en la Constitución de 1980, como quieran llamarla, ¿no es cierto?, en la Constitución que nos rige, y cuando se aprobaron las 3 causales, no se declaró la inconstitucionalidad, porque algunos entienden ahí valóricamente, ahí sí que puede haber valores, ¿no es cierto? Yo no creo que se deba tampoco no sé, abortar en esas 3 causales, pero estoy de acuerdo de que puede haber temas que el legislador pueda establecer y aún dentro de una constitución que defienda el que está por nacer, se pudo hacer y por lo tanto no caerían las 3 causales con una nueva constitución que mantenga la norma, no obstante que cambie el quién por el qué. Pero y con esto termino al respecto, que en definitiva el tema fundamental es que si uno no defiende la vida del que está o de quien está por nacer en la Constitución, ahí puede haber cualquiera. Puede haber hasta el minuto mismo del nacimiento, pueden haber locuras de todo orden del legislador. Y yo, el legislador mundial, no el legislador chileno, le tengo muchas veces pánico, porque el legislador aprobó, ¿no es cierto?, muchas cosas de Hitler, el legislador aprobó muchas cosas de Stalin, el legislador ha aprobado muchas cosas en Chile también inconvenientes. Y ante el riesgo de las mayorías, que no necesariamente son las que tienen que al menos cambiarnos la vida, dirijan, suban los impuestos que siguen subiéndolo todo, derecha o de izquierda, hagan lo que sea, ¿no es cierto? Pero no que ataquen la vida, al menos como tampoco estaría dispuesto a que ataquen la libertad, y que en la libertad yo pudiera decir, a ver, ¿dónde está la libertad? Cuando yo empiezo a pensar lo que voy a decir, ¿no es cierto? Estoy como en un embrión y cuando ya salgo a decirlo a la prensa, recién salió, claro, recién se está expresando mi libertad de expresión, pero la tengo desde antes, la tengo desde que nací, la libertad de expresión, pero el derecho a vivir lo tengo desde que se me creó y eso es del momento de la concepción. Y eso creo que lo debería defender la Constitución. Ya, Luis Felipe, Polo, vamos a, si quieren agregar algo sobre este punto, denle, porque si no, para seguir avanzando. Dale, tocayo. Voy Sí, al tiro contigo, lo- Polo, porque quiero chequear un poco el audio de Luis Felipe. sí, lo que pasa es que tú dijiste de alguna manera que el texto era muy distinto a los expertos, y yo creo que eso es un juicio, no me queda tan claro que sea tan distinto, bueno, todavía no lo he leído en detalle, pero No, por yo lo que yo dije he esperado distinto, no dije muy distinto, dije Ah, distinto. ya, entonces retiro Es mi distinto. condena a su juicio de Eres muy, valor que yo muy. estaba diciendo. Ok, Entonces, ok, Polo. ahora efectivamente queda todavía camino por recorrer, así que vamos a ver harta agua, pero creo que partimos desde un principio relativamente bueno. Me parece. Sí. Polo, ¿cómo Sí, estamos, Polo? sí, no, feliz, darle la bienvenida también a Gonzalo. Exactamente. Sí, muy bienvenido. Acaba de tener un grupo de amigos que son muy contenedores en todos sentidos, sobre todo en mi caso, que yo no tengo muchas veces el background y la especialidad del tema legal y todo lo demás, Es el y viejo me- truco, ¿tú cachai, Gonzalo, que es el viejo truco del Polo, Claro. po? La victimización. Oye, pero esa es No, más no, no, vieja que no, el no, hilo negro. no, 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 La no, no, no. madre, Es man. que, no, No, solamente si Oh. yo lo conozco hace mucho tiempo a Leopoldo, así que no no, es Gonzalo, necesario hacerme advertencia. no, ojo, Está no, advertido con conocimiento directo, no, profe. Exacto, ojo, Somos paisanos tal de cual. Viña, así que aquí sí, se sabe todo porque es pueblo chico. no, bueno, ¿Qué tan además que chico? Ojo, Gonzalo me conoce en la cancha, entonces tú Ay, ay, sabes que ay. la mejor manera de conocer a un hombre que nos gusta el fútbol es en la cancha de fútbol, ¿verdad? Me parece. Claro, Y, bueno, así pero es. básicamente Además, lo digo el con Paul respecto a que Chuncho.
además, pero lo que quería, bueno, ahondar en el tema que, primero que todo, respetando a Luis Felipe, la primera noticia positiva, que a mí me encanta estos días viernes temprano reunirnos acá para escuchar las noticias positivas, que creo que es el mejor alimento para el hombre, escuchar, oír, decir también y no sé, y andar motivadito con las cosas positivas que por sobre las negativas, porque hay Me varias parece. negativas también, ¿verdad? Así que nada, yo creo que la Constitución, en dos palabras, tal como lo he dicho en otra oportunidad, para mí es simplemente es un marco jurídico, es un marco en el cual después, tal como muy bien lo plantea Alberto y Gonzalo como abogado, después los legisladores serán los responsables del manejo. Pero la solución para los hospitales, me encantó lo que dijiste, Gonzalo, la solución para los hospitales, para la salud del ser humano, que es lo que a mí me convoca como profesional Obvio. de la salud, no está en la Constitución, está en saber construir hospitales, que yo creo que Chile está al debe, pero hace varias décadas. Me ha sorprendido ver algunos guarismos ahí de cuántos hospitales se han ido construyendo en la medida que ha ido aumentando la población en nuestro país. La verdad es que estamos más Pero en al nuestra mes región, Polo, hay unos hospitales bastante importantes, ¿ah? El que está Sí, ahí, el bueno, Quillot, el que le Frique, por de pronto parece una clínica privada de primer nivel y hay los pacientes de cáncer y conozco el caso de manera personal, están siendo también bien atendidos. Yo creo que bueno, afortunadamente, más allá de la constitución ha habido avances. por eso te lo Quiero, digo. No, mira, por eso te lo digo. Yo creo el que hospital ese de Marga Marga, el tema salud, el tema educación, no lo zanja una constitución, lo sí, pues zanja sí. justamente, como dice Alberto, los legisladores que después trabajan con esta constitución. Pero tampoco tenemos, ojo Gonzalo, que creer que porque hoy día tenemos una mejor calidad de atención en el área médica, hoy día pensemos que estamos mejor, es lo que nos corresponde. Es lo que Sí, de nos acuerdo, de acuerdo. corresponde. Los últimos 20, 30, 40 años, el estándar de vida de todos los seres humanos ha aumentado. En los televisores hoy día lo vemos en color y no en blanco y negro como lo veíamos con Luis Felipe, nosotros en la universidad, ¿verdad? A mí me Ah, contaron. Todo el tuvo. mundo- Con el Yo televisor había que también, esperar que se yo calentaran también los vi, ¿ah? tubos. Yo también Pero vi bueno, tele en blanco y negro, ¿ah? sí, sí, sí. Así que eso, qué buena Yo no. noticia, qué buena noticia que esto ya haya dado un Oye, poquito Quique, luz por sobre todo lo demás y ahora estoy con expectativas de cuáles serían las otras noticias positivas de nuestro amigo el Pollito Mujica. Ya, Bueno, oye, sí, solo Luis Felipe, porque dije yo no. Yo no vi porque vivíamos en el campo y no teníamos televisión en aquella época, por pero que eso había son varios televisión en blanco y hermanos, negro, la había hace sí, rato. por eso son varios hermanos los de Alberto, ¿ah? Ya, Sí, Nueve, por nueve, eso son muchos los lavé, ¿no? Son muchos, nueve, muchos los nueve. lavé. Bueno, no, yo encuentro una muy buena noticia que una persona de mentalidad bastante estatista critique el exceso de estatismo. Y nos hemos encontrado con el ministro Marcel, que ha hablado de una sobreregulación, que la permisología lo tenía enfermo. Y eso es lo que tiene enfermo a esta sociedad, que tenemos un Estado que se ha transformado en parte del problema y no parte de la solución, con un tamaño y con una burocracia que nos tiene ahogados y con un costo no menor. El otro día vi el presupuesto del año 24 y fíjate que significa un costo así aproximado de 350.000 pesos por persona al mes. 350.000 pesos por persona al mes. Eso es lo que a nosotros nos cuesta el Estado. Entonces, cuando se dice que es gratis, nada es gratis, todo lo pagamos nosotros. Con nuestros impuestos estamos aportando lo que estamos viendo. Y cada persona de nosotros está haciendo ocultamente o indirectamente un cheque por 350.000 pesos. Cada persona, digo, un niño de un día de nacido hasta un adulto que tiene 100 años. Eso es lo que cuesta. Pero encuentro una maravilla que se ven dando cuenta de que la sobreregulación mata a los países. Y si lo dice el ministro de Hacienda, para mí es una muy buena noticia porque yo debo suponer que a partir de un diagnóstico vendrá una propuesta de solución. Así que bravo Y, por él. perdón, Luis Felipe, ¿y tú crees, Felipe, que recién se dio cuenta un economista de ese fuste, que recién abrió los ojos a la edad que tenga? No, Yo paso, creo que confunde, sí. haces. ¿Sabes qué? Es que yo creo que el ministro Marcel ha estado siempre en un plano bastante académico y directivo. Nunca le había estado en un cargo más No, bien ejecutivo. no, que si fue No, presidente del porque Banco Central. presidente del Banco Central, es profesor, Es un burócrata.
Sí, po. Entonces Claro, es un burócrata, sí, ok. yo creo de que es gente que realmente no ha vivido los problemas de la gente de la calle. Bueno, tenemos varios políticos que Bueno, nunca han hecho una factura, nunca fueron empleados, nunca fueron empleadores, entonces no tienen la experiencia de la calle. Y eso hace de que trabajen sobre un mundo ideal o teórico. Y yo creo de que el caso del ministro Marcel se acerca mucho a eso. Y yo efectivamente creo que no es que no se haya dado cuenta, yo creo que él está empezando a vivir y agotar o sobreagotar la burocracia que le impide avanzar. Entonces yo encuentro que es bueno. Perdón, pero no quisiera interrumpir este coloquio tan entretenido, pero yo les quiero recordar que cuando se estaba, digamos, conformando los equipos de trabajo del actual gobierno, eh, casi era como Marcel o nadie. Sí, Y no lo decía yo, no lo decía el gobierno, lo decía los economistas cercanos a la derecha y la oposición. Casi como que Mario Marcel venía a ser casi como un iluminado, digamos, y ahora que Mario Marcel es ministro de Hacienda, empiezan a aparecer como esta sorpresa, digamos, y Mario Marcel es Mario Marcel, no, uno es como es nomás, no como yo quiero que tú, no como yo quiero que tú, perdón, así es. no como yo quiero que tú seas, sino que Exacto. tú eres como eres nomás, pues o yo sea, estoy de acuerdo. si Mario Marcel, digamos, día de mañana eh, digamos, es dicharachero y rápido para contestar, no es Mario Marcel. Mario Marcel no es precisamente un tipo dicharachero y un tipo pausado. O sea, eso es Mario Marcel, ¿no? Entonces, Yo no sé. creo, yo estoy de acuerdo contigo y era de Y alguna más, manera perdón, y un más tema. allá, y ni hablar de su historia como muy bien dice Gonzalo, como un burócrata, digamos. Bueno, pero yo estoy de acuerdo contigo y era de alguna manera un síntoma de confianza de que habría alguien relativamente responsable o cuerdo a cargo de las finanzas públicas. Ahora, yo creo que ha sido más bien desilusionante su actuación, ha quemado su capital político, creo yo, defendiendo probablemente con presiones políticas, pero un ministro de Hacienda que aplaude que tengamos crecimiento cero, indudablemente que no lo viste de mucha gloria, pero que haga estas declaraciones de que está hasta el cogote con la permisología, o sea, con la burocracia, yo lo encuentro que es una buena noticia que se empiecen a dar cuenta de que en el mundo real esto ahoga no sepa, al pobre veguero que quiere sacar un certificado sanitario, que quiere hacer un inicio de actividades, que quiere pagar impuestos. ¿Para qué digo los permisos de construcción estamos claros cómo han salido? Recepciones de obra, es espantoso. Y la gente que trabaja en el Estado le tiene susto a la gente del Estado. Hoy día cualquier funcionario público no tiene ningún incentivo por firmar ningún papel y aprobar algo. ¿Por qué? Porque se arriesga a un sumario. Y si no firma nada y no avanza nada, no corre ningún riesgo y no pierde nada. Un vendedor que no corre el riesgo de vender, no come y corre el riesgo de que esa venta no se la paguen, porque hay una cobranza de por medio. Y así podemos hacer mil cosas. Pero en el caso de los funcionarios públicos, Y que lo si no echen. hace, no tiene riesgo alguno, no tiene ningún costo. Y reconocer eso, yo le saco el sombrero y digo, ya, es un punto de partida. Gonzalo, Alberto, Dime. Polo, por favor, a propósito de lo que decía el tocayo. Bueno, respecto de yo creo que hay una gran emergencia hoy en día que es el desempleo. El otro día escuchaba a un economista que lo decía, estamos al 9,9% de desempleo. Tuvimos un IMASEC de menos 0,9. Chile retrocedió en el ranking de los países, el ranking más prestigioso de países de competitividad. Chile pasó del lugar 6 en el año 2010, estaba en el lugar 33 cuando empezó este gobierno y hoy en día cayó al lugar 45 en competitividad económica. No es trivial eso. Los No, países que ocupan el lugar 1, 2, 3, 4, 5 son los más prósperos. Los mismos que tienen mayor libertad económica son los países más prósperos. Y los que han mejorado la libertad económica se han vuelto más prósperos. El caso de Malasia, los países como Singapur, Brunei, todos esos países en que la libertad de emprendimiento se
favorece son los que tienen mejores índices. Entonces en Chile lo que está pasando, y ya no es un problema de Marcel, que claro, y quizás dentro de lo disponible era lo mejorcito que había. Veamos los otros ministros. Pues entonces, en Hacienda haber puesto a alguien que no tenía ninguna experiencia, como sí se hizo en otros ministerios, hubiese sido un desastre. Entonces yo creo que dentro de eso era una buena opción. Lo que pasa es que llegado al momento de qué hacer con un país en 3, 2, 4 años, si yo soy socialista y creo que el Estado es el que lo soluciona todo en principio, voy a poner mi foco en eso. Si yo soy un ministro de Hacienda o formo parte de un gobierno como por ejemplo el del presidente Sebastián Piñera, me voy a poner metas como generar 100.000 empleos, generar 200.000 empleos. Después se le discutía que fue producto del crecimiento económico, que no fue... Pero había un espíritu y un entendimiento de la importancia de la libertad económica. Yo creo que el ministro Marcel, sin perjuicio de su competencia técnica, y nuevamente volvemos a la política, es socialista, y las medidas de los ministros socialistas en España, en Suecia, los laboristas en Inglaterra, no funcionan. Simplemente no funcionan por reglas económicas. Para bajar el desempleo tú necesitas 2 puntos de crecimiento para bajar 1% el desempleo. Entonces, ¿cómo vamos a bajar 9%? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿A alguien le importa? No, mire, esto es una coyuntura, el mundo está mal, puros pretextos, pero vemos una política económica coherente. Y termino con esto. Lo único importante en los gobiernos que duran 4 años, las sociedades modernas, en que hay rotación del poder, en que los gobernantes, por muy deschavetados que sean, no pueden hacer lo que quieren porque hay un Estado de derecho robusto, es el manejo de la economía. Todo lo demás es puro bla bla. Estos discursos de refundar el país, de ayudar a los pobres, todo ese sentimiento que al final terminó en estas fundaciones truchas yendo a hacer proselitismo con plata del Estado y clientelismo político a los campamentos, todo ese discurso choca con la realidad. La única manera de... Mira, yo veo aquí donde yo vivo, se construyen edificios y veo a los caballeros pasar a los viejitos con su currículum debajo del brazo a golpear la puerta y le dicen, no, mire, aquí no vamos a construir, aquí no vamos a construir. Ese viejito se va para la casa. Cada edificio que se está construyendo, hoy día en Valparaíso no se hace ningún edificio, en Viña no se hace ningún edificio. Eso es lo que mueve al país. Cuando uno es de centro derecha, entiende eso. Cuando uno es socialista, cree que primero hay que empezar a seguir repartiendo, vamos a seguir repartiendo, vamos a seguir aumentando el IFE. Ese es el fondo político. Y las sociales democracias, incluso, que es lo que podríamos entender que es Marcel, tampoco funcionan y tampoco manejan bien las economías. Y eso es lo esencial. Todo lo demás, y qué decir con el tema de la seguridad, que ahí tenemos para hacer un programa entero, pero todas las medidas que se anunciaron en contra de la violencia no se hicieron. Lo único que se hicieron fueron cosas mínimas. Entonces, ahí están los grandes déficits de un gobierno. Seguridad, la economía. Todo lo demás no suma. Eso Hay digo un yo, por lo menos. sí, sí, hay un tema que dentro de esta misma área de lo que comenta Gonzalo pasa también por el aumento de la tecnología que golpea el tema de la También ocupación, hay un cambio ¿verdad? estructural de la gente. La Claro, gente, sí, sí. y eso, Gonzalo, también tiene Pero que alguien ser lo está abordado. pensando en Por Chile, en eso el te digo, Ministerio de Economía. no, eso Mira, ya el es, ministro de Economía quería ponerse a hacer baterías de litio él. Quería traer a todas las industrias a ponerse aquí a hacer las baterías de litio. Cuando, bueno, tuvo que aparecer un ministro técnico como los que habían antes, como el ministro Jovet, para explicarle que el valor de las baterías en litio es el 10% y que el 90% es el transporte y dónde están los proveedores y dónde están los compradores. Entonces, tenemos autoridades que no entienden cómo funcionan las corporaciones, el mundo de los grandes capitales, cómo se junta la gente y toma decisiones de gran escala. Entonces, eso es difícil de subsanar, eh, creo yo, siendo crítico, digamos. Ojalá esté... está bien, está bien, está bien. La verdad es que no, la verdad es que se desnuda también una visión y que me parece súper coherente. Y vuelvo y repito, hoy día a mí
la verdad me llama mucho la atención el tema de cómo vamos a abordar el avance tecnológico y con respecto a este mismo tema. ¿Qué va a pasar con la cantidad de personas que van a quedar desocupadas porque una máquina hace la Mira, pega de 10 tomando el personas? tema de Leopoldo, hay estudios criminológicos de cómo aumenta la criminalidad a propósito de los cambios estructurales en la producción. El primer gran ejemplo es la revolución industrial, cuando en los años 1700 a 1800 se empezaron a acumular los materiales en los puertos, se generó gran cesantía y se generó gente que se fue a empezar a robar esas grandes mercancías almacenadas. El ejemplo más reciente, no sé, por las grandes tasas de criminalidad de Estados Unidos en los años 80. Ahí pasó lo que decía Leopoldo, o sea, hubo un cambio de una economía de hacer automóviles que vivía Estados Unidos en los años 80 a pasar a los cambios de la economía más tecnificada, la tecnología. Y hubo mucha gente que quedó cesante. Y esa gente engrosa, no ellos directamente, la gente, a lo mejor los que están relacionados, los que porque se destruye un hogar terminan delinquiendo y consumiendo droga. Entonces, está relacionado. Y hoy en día está pasando lo mismo. O sea, la gente que puede trabajar desde la casa, las empresas con lo que pasó con el COVID, es que se dieron cuenta que donde tenían 20 personas, no fueron a trabajar esas 20 personas y no pasó nada. Entonces hubo una especie de optimización de los recursos. Oye, mira, Juanito no vino 2 años y nadie se dio cuenta, ya, despedido Juanito. Entonces, se produjo un ajuste después del COVID también. Hubo cambios de las metodologías de producción, a lo mejor este mismo programa que antes se tenían que juntar todos, bueno, ahora se hace por Zoom, y eso efectivamente deja sin trabajo mucha gente. Entonces, ahí se genera un bolsón de gente que también incide en el tema de la criminalidad, pero no creo que haya alguien haciendo cálculos de estas cosas ni pensándolas. Cómo generar capacitación, No, hay tantas a cosas ver, ahí. no, yo, o sea, perdón, Pollito, pero yo creo que deben haber, o sea, no puede ser que estemos esperando a que esto nos caiga como un ladrillo en la cabeza, deben haber, o sea, más que seguro deben haber. Pero deberá Pollito. Las saberse. universidades, pues. Pero es que deberá saberse, porque la autoridad, ¿no es cierto?, nos representa, se supone que actúa por todos nosotros, son en definitiva mandados nuestros y debería saberse qué es lo que se está haciendo y se sabe poco, al menos la autoridad, la universidad es poco, como decía Gonzalo. Pero efectivamente, bueno, en los temas que se fue viendo Gonzalo, ¿no es cierto?, es así, o sea, la economía es porque no hay inversión, claramente, y no hay inversión por muchas razones, más aún que quieren aumentar los impuestos, que no es cierto que hay una constitución que todavía no se sabe si se va a aprobar. Vamos bajando la jornada laboral. Exacto, exacto. Pero a, a Va a ser propósito de eso, a sí, propósito de eso, como lo decía Alberto, ¿qué tanto también existe? Porque la economía tiene mucho que ver con las expectativas, con la incertidumbre que existe en materia lógico, constitucional. también afecta, pero por supuesto que afecta. O sea, ahora, si la gente pensara de que se va a rechazar y con eso, ¿no es cierto?, se mantiene la constitución actual, que nos ha llevado por 50 años adelante al éxito económico hasta antes de los últimos 8 años o 10 años. Eh, Perfectamente bien podría ser que se mantuviera y el inversionista no lo puede no verlo tan atroz. Porque si el inversionista vio que Chile con la constitución actual emergió, tuvo un desarrollo económico espectacular, puede volver a tenerlo con la misma constitución. El tema es la incertidumbre si este proceso, supongamos que se rechazara, va a quedar esta constitución actual por muchos años más, 10, 20, 30, que sea, y obviamente no, ¿no es cierto? La política, sobre todo la política de izquierda, no lo va a tolerar, y yo le encuentro razón a ellos, es lo que han querido hacer, no se van a quedar tranquilos ahora. Pero entonces sí es conveniente aprobar un texto nuevo, que sea un texto bueno, que dé tranquilidad. Yo creo que ahí, a partir de diciembre, habría mucha gente que diría, ya, Chile ahora tiene esta constitución, porque incluso la actual no la respeta nadie. No la respeta el Poder Ejecutivo, no la respeta el Poder Legislativo, no la respeta el Poder Judicial. Entonces, ante eso, y no respeta la gente en general, los que se toman las casas, los terrenos, qué sé yo, etcétera, y las leyes de veto que quieren, ¿no es cierto?, que en definitiva tengan una multa, aquellos que se toman los terrenos, o que sea un juez el que determine libremente eso y no sea la ley la que obligue al juez a, por ejemplo, llevarlo a la cárcel. Entonces, en razón de esas debilidades, por supuesto que un inversionista también puede irse a quemar
con esta incertidumbre, si va a continuar un proceso, porque a lo mejor se calman, si esto en febrero, en diciembre supongamos que se rechazara, ¿no es cierto? Se van a quedar calmados hasta marzo, porque van a vacacionar. O sea, a mí no me vengan con que la gente de izquierda no vacacione, vacaciones y vacaciones largas. Además, normalmente ¿Quién ha son en Chile dicho, con los mejores perdón vacaciones. Alberto, quién podría decir que alguien con ideas de izquierda no tiene vacaciones? Pero Pero si hay eso tú muchos lo de estás ellos, pero si diciendo hay en muchos broma, de ellos ¿no? que dicen, no, hay muchos de ellos que dicen nosotros no, porque son los ricos los que vacacionan, po. Y ellos también son ricos, ¿para qué estamos con cuentos? A Pero eso Alberto, voy. No, estamos en pues el si eso yo lo he oído, tú 2023, no lo has oído, yo pero sí. no, pero Pero por favor, yo lo Oye, escuchaba el año 67, ya. no. Tocayo. pero Hay oye, un quiere decir que a problema. mí se me quedó pegado el Ya, cassette, pero pero yo no, lo no, seguí No, oyendo. no. no. Bueno, Es pero en todo que, caso, es solo que para terminar hay. en el punto, ¿no es Sí, cierto? sí, quedó Es claro, que es que probablemente se necesito. agilice hasta marzo, pero después va a venir. En Sí, cambio, si se aprueba una nueva constitución, este gobierno, y todavía más, que sería el presidente Boric el que pondría la firma, tendría que respetarla, y respetándola el Ejecutivo, debería respetarla el Poder Legislativo, que también ha sido parte del proceso, porque ellos formaron la convención esta, no sé, de consejo, y fijaron el proceso, y debería respetarla los tribunales, espero. Entonces los inversionistas deberán decir, ya, estamos un país con una constitución nueva, más tranquilo, esperemos 20, 30 años que nos vuelvan a cambiar los 50 y vamos a invertir en lo posible, sí. en la medida que el gobierno también haga cosas buenas, no suba los impuestos y dé tranquilidad con la seguridad y todo, no solo la Tocayo. constitución. Oye, yo creo que para dónde va Alberto respecto a las vacaciones es que la gente ideologizada no descansa en su ideología y sigue trabajando ideológicamente en todas partes, así esté tomando una caipiriña o esté picando una piedra, y eso efectivamente sucede. Y en general, y uno los ve, los extremos son mucho más apasionados, tanto de izquierda como de derecha, entonces eso no descansa. Ahora, yo me tomo de lo que decía Gonzalo respecto a que Chile ha caído mucho. Ya hemos caído en el lugar 45 y Alberto hablaba de la falta de inversión y la gente ya no quiere invertir acá. De hecho, ya los colombianos, los venezolanos se están yendo y están ahí en la frontera tratando de salir, ya no de entrar. Es realmente triste lo que está pasando. Pero lo que ratifica esto, y eso sí que es triste, no es buena noticia, es que nos hayan dejado fuera para la eliminatoria del Mundial 2030. Y eso, te No, digo, para la organización del Mundial bueno, del año está muy bien 2030. que usted me corrija, usted es mucho más informado que yo y sé yo, pero a mí me causa una pena enorme. No solo por el fútbol, sino que por Chile, porque nosotros fuimos los Tigres de América y hoy día nos da para gato, pero gato de campo y bastante flaco. Ya no pesamos nada. Realmente es muy triste cómo perdimos ese estrellato que duró poco, duró, no sé, 10 años, y que éramos el ejemplo de Latinoamérica de cómo se mejora, cómo se sale de la pobreza, cómo se lideran los procesos, y hoy día estamos con una caída brutal que no para, las empresas se están yendo de Chile, estamos quedando sin fuentes laborales y estamos haciendo todo lo contrario que deberíamos hacer. Y esto para mí lo ratifica el poco peso político y económico que podemos tener, que nos deja fuera de esta organización, cosa que increíble, Chile fue de los gestores de hacer la eliminatoria acá, entre tres países, y de hecho el presidente Boric lo había anunciado como ya un hecho. De hecho, está impactado y llamó a su colega, pero que tiene menos peso que el presidente nuestro, el colega Fernández, que le quedan 30 días y que ya no Sí, aparece. sé yo sé que hay una tendencia a culpar de todo al gobierno, ¿ah? No, 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 Pero no, 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 esto si no lo estoy diciendo de ti, lo estoy diciendo del cara en alga de Pablo Milat, y lo digo así con conocimiento de Mm, causa. mm. Aquí lo que pasó con la posibilidad de que Chile organizara con Argentina, con Uruguay y con Paraguay el Mundial del 2030, y que finalmente se le entrega un partido a Uruguay, un partido a Argentina, un partido a Paraguay, y además que les permite clasificar directamente al Mundial del 2030, demuestra la pudredumbre, el poco peso, cero manejo
absolutamente desconocimiento político, comillas, del fútbol chileno y cómo está el deporte rey en Chile, donde no existe, porque hoy día no hay ningún incentivo y donde las casas de apuesta tienen absolutamente cooptado el fútbol chileno. Entonces, Pablo Milad, yo no sé si ustedes han escuchado, pero es como el manotazo de ahogado, digamos, trata de responsabilizar al Estado de Chile, al gobierno de Chile, siendo que el principal responsable, que no se nos olvide, es él, porque además de ser presidente de la NFP, nada menos que es vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. O por decirlo de alguna manera, es como si nosotros 5 que estuviéramos acá perteneciéramos a una organización y estamos definiendo algo que nos involucra a nosotros 5 y resulta que uno de los 5 se enteró que a quien representaba no va a tener injerencia en ninguna. Entonces, eso es darse cuenta que te pasearon, no tuviste capacidad, no tuviste gestión, no hiciste el trabajo y bueno, que es lo peor de todo, digamos, queda de manifiesto que Sudamérica no pesa nada en el fútbol mundial, porque uno dice, oye, un partido, sí, Bueno, claro, un partido Uruguay, un partido Argentina, un partido Paraguay, y el mundial finalmente va a España, a Portugal bueno, y Oye, a Marruecos. Qué pero tú lo Pero dijiste. eso es producto de la realidad. Latinoamérica, ¿Cómo vamos a hacer un sí, mundial si somos muy bueno, Además, pilluflas, no, weón? no, pero además, O sea, yo no sé qué estamos pero hablando, un la país de venta, Pero estamos 17 haciendo un pero millones la panamericano, pomada, estamos haciendo un pero la pero, panamericano. venta de con equipos de pomada, fútbol Gonzalo, malos, la con venta de jugadores pomada, picantes, weón. y es cosa de ver videos del expresidente Piñera, del presidente Boric, porque todo lo que tenga que ver con fútbol, con masa, con volumen, con público, con lo que significa el fútbol, sobre todo en Chile, bueno, eso te da rédito, pues, eso te da poder, eso te da Lógico, espalda. obvio. Entonces, claro, tú te vas eh, subiendo a carro sin saber que para hacer un mundial, además, tienes que tener capacidad de lobby y de gestión. El abuelo de mi amiga Magdalena Ditborn, que se llamó Carlos Ditborn, tal cual como lo dijo el año 56, nada, y lo queremos todo. Pero el tipo Pero, no con esa frase Pero logró el mundial. Tiene ese que ver año, con gestión, con lobby, con pero conocimiento, con sí, sí, idioma, con viaje, con en roce, ese pero, mundo, pero ahora con le sacaron el carro al negociación. gobierno. Y sí, pero por en sí, ese eso se logra mundo el mundial. el peso pero, relativo de Sudamérica en el fútbol mundial era mucho mayor. Incluso Chile tenía, digamos, una significación por tener un lugar en Sudamérica. Hoy en día el mundo ha cambiado mucho. Si No, vemos Gonzalo, no, no, lo no, que está pasando en te el Medio corrijo. Oriente, No, Arabia no, no, te Saudita, ¿cómo le vamos a corrijo. Pero discutir un el Te, tema te no mundial es a el corrijo. Qatar? fútbol. Te corrijo. Argentina y Brasil en esa Sí, época. sí. Bueno, Chile, y ahora, No, Chile, ahora Uruguay Uruguay, algo. Brasil. Uruguay el Gonzalo, primero. Chile le sacó del buche el mundial a Argentina. Argentina tenía labia, capacidad, recursos y no solo eso, infraestructura. Chile no tenía nada de eso, pero tenía a él, Carlos Ditborn, a Juan Pinto Durán, a Goñi, al Negro Alvear, tenían personas que tenían capacidad, que sabían dónde había que estar y con quién Exacto. había que ¿Y qué hablar. decir? Pero el Sí, Lógico. señor pero Pablo aquí, Milad, como recibe pero, $50.000 mensuales como vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y donde además las casas de apuestas le financian el fútbol y el canal del fútbol le financia el fútbol, tiene cero incentivo para desarrollar el deporte en Chile. ¿Y qué es lo que dijo? Oye, qué buena idea que podamos ser sede del Mundial de 2030. ¿Con qué ropa, po? ¿Con qué ropa si oye, no tienes pero, nada? Tocayo, perdón. Estados Unidos manda un pelele representante y va a ser igual, porque tiene un peso político como país muy alto. Y nosotros en Latinoamérica lo teníamos y esto hemos perdido. Yo no digo que sea este gobierno, hemos ido perdiendo competitividad en forma brutal. Para mí, desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, Chile se quedó y llevamos 10 años y matemáticamente no hemos crecido nada. Y eso significa que hemos dejado espacio para que el resto nos pase. Y lo estamos pagando. Y parte de este costo es esto. Es marginal, digamos, pero emocionalmente uno empieza a darse cuenta de que el peso político de nuestro país en Latinoamérica y en el mundo va a la baja. Oye, Político. hay un tema Eso es un hecho. en el área de la salud, en el área de la nutrición particularmente, hay un tema que tiene que ver con los antinutrientes. Así como hay nutrientes, ¿verdad?
por ahí van a empezar a escuchar o ya han escuchado sobre los antinutrientes. Cuando se presentan estas realidades, lo que estamos hoy día enfrentados, que lo han planteado todos ustedes muy bien, yo creo que aquí también tenemos nosotros unos antilíderes, ¿ya? Han ido apareciendo en la escena, ¿ya? Personas que buscan el liderazgo simplemente por el sistema medio farandulero con el cual se rige en nuestro país. Pero acá yo, a diferencia de Gonzalo, yo tengo una imagen o una idea, una sensación positiva, porque el cuerpo tiene memoria. Las personas que han hecho un poquito de, no sé, de musculación, por ejemplo, luego la pierden, están gordos, les sube el colesterol, qué sé yo, pero después se ponen las pilas y se demoran mucho menos en recuperar una buena condición física porque el cuerpo tiene memoria. Y yo creo que Chile tiene memoria también. Yo creo que nosotros como organización, como Estado, como país, como un lugar geográfico también, yo creo que acá hay una memoria que en la medida que nosotros aprendamos la lección que hoy día países desarrollados están teniendo. Yo les contaba en Nueva York, bueno, no conocí, me junté con un compañero del Barro Sarana, y conocí a sus hijos que estaban en escuelas de líderes. Uno estudiaba economía, el otro estudiaba leyes, pero los estaban formando como políticos, los estaban formando desde pequeños como una escuela para que estos chicos ejercieran después de sus profesiones un liderazgo político. No sé si me explico. Porque Perfectamente. yo creo que ese es el problema, llámese Pablo Milad, llámese como se llamen, hoy día las personas que están accediendo al poder o están accediendo a estos puestos de liderazgo son personas que están lamentablemente llegando allá por el sentido de la misma farándula, por ser conocidos, por salir en la tele, por salir en una foto y Bueno, todo lo demás. y Pero yo creo que alguien le va a poner el cascabel al gato en algún momento y van a empezar a aparecer los verdaderos Luis, líderes natos, como el Leopoldo, Carlos Dipol, sí. estoy tan de acuerdo contigo, pero eso mismo pasa en la política. Pasa en los Exacto. partidos No, políticos, pasa en el Congreso, pasa en todo, que al no, final del día llegan por intereses que no son los intereses del pueblo, que el interés del pueblo de Chile es tener, en cuanto al fútbol, la mejor representación. Ojalá haber hecho lo que hizo con Carlos Dittborn, ¿no es cierto? Todo el grupo de personajes que nombraba Felipe, etcétera, en aquella época, sin ninguna duda. Pero bueno, lamentablemente Bueno, yo no quiero son los aprovechar intereses este actuales. tema para felicitar a los mexicanos que han administrado al Everton de tan buena manera que ahora nos tienen encumbrados en los primeros lugares y hace muchos Cuidado que años alejados del descenso. Así que juegan con el Barcelona bienvenidos de los capitales Sudamérica, extranjeros. juegan con el El Barcelona de fútbol, Sudamérica, juegan con la UA, así que ojo ahí, ¿ah? Barcelona de estamos Sudamérica. además exportando jugadores a Argentina. Podemos ver a Echeverría, que jugó en la selección, fue figura. Está en Huracán, Salió el del equipo del Everton, Globo. figura en Huracán. En el mismo equipo juega Luis Ibacache, que es un lateral que también jugó en el Everton. Entonces, los privados en Viña han desarrollado un proyecto de formación de jugadores con una generación de jugadores que van, tú vas viendo los laterales derecho, izquierdo, van cambiando todos los años, se van vendiendo otros equipos y con eso se va generando dinero. Es el equipo que más dinero ha perdido en los últimos 10 años. Y ustedes van a decir, bueno, eso es malo. No, pues porque han perdido mucho dinero porque han capitalizado, han metido plata, porque el fútbol profesional es una industria dificilísima. O si no, Sí. pregúntenselo a los dirigentes de la U. Sí. No, uno no, Oiga, A pues, todos, a pudiendo dar todos. otro el ejemplo, Oye, pudiendo dar tanto achuntarle, ejemplo. mantener un buen Felipe, plantel, tener un buen oye, entrenador es un tema complicado. Así que les Felipe, una cosa de lo agradezco, que estaba o Del sea, diciendo, a Alberto, los ahora, mexicanos y ahora una sí. cosa, bienvenidos los capitales. Alberto, es que una entre tres cosa, no podemos hablar, tiene que ser uno, sí, porque si no, no se por entiende. eso Don lo digo, Alberto, Felipe. dele. Ahora, una cosa de lo que estaba diciendo Gonzalo, fíjate que en el fútbol me acabo de dar cuenta, una cosa fantástica. Da lo mismo si tú vas por la derecha o por la izquierda, da lo mismo si corres por la derecha o por la izquierda, da lo mismo si corres por el centro, en la medida que todos quieran llegar al arco contrario. No que le pasa a la Católica, que es el equipo que me gusta, que llega al arco propio. Pero en fin, llegar al arco contrario, esa deberá ser la meta de un equipo y deberá ser la meta de un país. Y eso deberá darse en economía, deberá darse en política, deberá darse en la legislación y en todo. Ojalá que del fútbol saquemos una lección para ello. Da lo mismo que vayan por la izquierda, no lo miro mal. Y el que vaya por la derecha tampoco lo miro mal. Al contrario, pasémonos la pelota, hagámonos los pases que correspondan para llegar al arco contrario y hacer los goles. Hagámoslos en economía, hagámoslo en todo. Ojalá así sea. De todas maneras, ya está claro quién va a ser el próximo entrenador de la selección chilena después de la fecha doble que viene, que recordemos Chile juega con Perú y con Venezuela. Ustedes saben quién es, ¿no? Que son lo compa- único que le estamos ganando a esta altura.
Ojalá que les ganemos, digamos. No, por eso Claro. digo, son los únicos que están a nuestro nivel, porque incluso Paraguay está mejor. Estuve viendo a Almirón jugando en el Tottenham, figura en el Tottenham. Sí, pues, Olimpia fue eliminado por Fluminense, muy difícil, y entonces los paraguayos con esa base y 2 o 3 jugadores que juegan afuera claro. nos están ganando. Ecuador nos ¿Y quién, está ganando. Tiene un y quién equipazo sería, Ecuador. y quién sería Felipe? Entonces, el Gustavo entrenador. Quintero, pues tú sabes quién es su Ah, representante, el dueño del fútbol chileno, pues, Fernando eh, Felicevich. ah, Ya, bueno, oye, Tocayo, por favor. no, Perdón, perdón, dale perdón, Polo, no, que cortito, Tocayo decía, cortito. dale Polo Es y que, después sí, vuelvo con... para terminar con lo del fútbol, como Iba a decía decir San Gonzalo, Paoli. como decía, no, San Paoli viene a la U, parece, pero Mira. bueno, lo que pasa, hay muchos laterales y hay muchos jugadores, hay muchos, en la selección chilena hay muchos que están y que no dieran estar. Y están por ahí dando vuelta muchos cabros que dieran estar y que justamente por ese filtro que menciona Felipe no están. Eso, lamentablemente. Tú dices que si Tocayo, cambian de representante, Felipe, los llaman. no Déjalo lo ahí. digo yo, lo dice la realidad, digamos. Déjalo ahí. Oye, Oye, ¿puedo hacer una yo nota de lo que dijo eh, Luis Felipe? ¿Puedo hacer una Dale. nota previa a Luis Felipe? De lo que Bueno. dijiste, que sí, estuviste hablando de las dificultades de la economía, lo que pasa, ¿no es cierto? La falta de trabajo y todo el asunto. La verdad que sí, pero me da pena porque tú eres el que da las buenas noticias, po. Y si terminas tú que eres el que trae las buenas noticias diciendo que estamos en una situación horrible, cosa que lamentablemente es verdad, por Dios, me da mucho más pena que si lo dice cualquier otro. Esa es la verdad. no, lo que pasa es que yo salí de lo que decía Gonzalo, pero yo me acuerdo de tu juicio, digamos, que dices que lo importante es meter el gol al otro lado del arco. Pero la duda mía es, ¿quién sabe dónde queda y cuál es el otro arco? Y ahí está la discusión, Exactamente. ¿ya? ¿Mm? Entonces, Evidente. ahí Sí, está, ahí está evidentemente tienes toda la no razón. sabemos si Ahí está el estamos dilema. jugando, claro, no Claro, sabemos si estamos jugando agua arriba o claro. agua abajo. Entonces, hay Fíjate ahí que una definición una brutal. anécdota respecto de eso. Un nieto mío que jugó un partido, tiene apenas 6 años, y hizo un gol y miró para atrás antes que nada para ver si lo felicitaba el entrenador o lo retaba, porque no sabía cuál era el arco. Y lo felicitaron, puede ser el gol, tienes toda la razón. Muchos no saben para dónde jugar, toda la razón. Oye, si las Exactamente. canchas, las canchas tienen esa forma rectangular, como un poco En lo en político señales. decimos, ¿no? No, las canchas de fútbol tienen Sí. esa forma rectangular un poco para dirimir hacia un lado va a estar el arco norte, hacia el otro lado el arco sur. Aparentemente las canchas se han puesto redondas, han cambiado, ¿verdad? Ya no son, Exactamente, son redondas. Y bueno, toda la razón. y justamente la Constitución está para eso, para volver a hacer las canchas rectangulares. Me parece muy bueno. Buena Hay una aclaración. analogía muy buena de la Sí. Constitución. Uno puede decir que la Constitución son las reglas del fútbol, que la cancha Exacto. tenga tanto o tantos metros, que la jueguen 11 jugadores por lado, que se puedan hacer 5 cambios en 3 tandas, pero la decisión de si jugamos con 2 delanteros, con 4 delanteros, si nos defendemos, si atacamos, ya pasa a ser cosa de la política concreta. Entonces, las normas de la Constitución tienen que ser esas reglas del juego. Cuando este tratan caso- de meterse Pero en no cómo pueden se ser tan... ordenan los equipos, fallan. Entonces, ese es el nivel de abstracción que necesitamos. En Dale, este Polo, caso Pero no sería, pueden espérate, ser... Perdón, Alberto, espérate un poquito, Polo, dale Polo. Polo. no, en este caso sería el Felicevich, ¿verdad? De la política. ¿Quién es el Felicevich de la política? El Felicevich de la política. A ver, pregúntale. Son varios. Uy, hay Primero define varios, qué es lo que es Está el lleno. Felicevich. hay varios. Hay una pareja en la que moneda maneja muy poderosa. Ya hablamos de uno. Yo creo que el Claro. poder, yo creo que el gobierno del presidente Boric, el poder no está en la moneda, el poder Oye, está fuera de la moneda. sí, yo creo. Y ahí da Yo para creo. mucho. Pero oye, Ahí da para pero hay mucho. un tema respecto a lo que decía Y el poder Gonzalo, de la oposición no está en los presidentes de los partidos de oposición, tampoco. De todas Pero está maneras. en otra parte, en lo que yo respecto a lo creo. que decía, Felipe, respecto a lo que decía Gonzalo, efectivamente yo creo que eso es el marco, ¿no es cierto?, el reglamento. Pero el reglamento del fútbol, saquémosle por favor, y ojalá que en la Constitución no venga una norma tan mala como respecto a la USAID. La USAID tiene liquidado el fútbol. El tipo que es más rápido, más inteligente, tiene la intención de ir, porque ya ni siquiera tiene la frente un poquito adelante y los mejores goles los anulan. Y los partidos, en vez de terminar 5-4, 6-5, serían entretenidísimos,
terminan con suerte 1-0. Y ya, yo creo que 1-0 ya vamos a decir que es una goleada, porque esos son los únicos goles que se hacen, salvo Colo-Colo el otro día a Cobresal. 6-0. Claro, con las Hay que casas de sacarlo. apuesta que pagaban 23 veces y el equipo que iba tercero le metía 4 al equipo que iba primero y tenía una tarjeta amarilla. Pero debe ser coincidencia. Gonzalo Ah, Youssef, mira, muchas gracias por mira, haber estado con mira. nosotros. Gracias a Polo Moreno, ustedes por la Alberto invitación. Lavé, Luis Felipe Mujica. Esto Gonzalo, fue Carta Ciudadana. Nos Pero reencontramos el ¿cómo? lunes. Y Gonzalo, la invitación está abierta. ¿Ah? Que estén muy bien. Gracias. Que Un estén Gonzalo, abrazo, Luis que bien. lo Felipe, pasen bien el Leopoldo, fin de Felipe, semana público en largo. general, Nos reencontramos el martes. un Alberto, abrazo. por Buen fin de favor, semana. pórtate bien. Nos vemos. Chau.